Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda el pastor José Ortega nuevamente. Estamos en Cristianismo para Todos. Esto es un programa que tenemos en internet de la iglesia La Casa de Poder. Y estamos compartiéndote el curso Introducción al Cristianismo. Hemos ya tenido el primer episodio en el que hemos hablado cuál era el propósito pues, del cristianismo y llegamos a la conclusión, de acuerdo a la palabra de Dios, que el cristianismo tenía el propósito primero de darte una vida abundante aquí en la tierra y también permitirte acceder a la vida eterna. Esos son los dos grandes propósitos que aparecen en la Biblia respecto de nuestro cristianismo. Es importante que tú sepas qué es lo que vas a obtener, qué es lo que vas a lograr si tú conoces a Dios por medio de Cristo. Entonces, ahora vamos a entrar a este segundo episodio que le hemos llamado el inicio, es decir, el nuevo nacimiento. Una vez que ya conocemos cuál es el propósito, vamos a ver cuál es el método, cuál es la forma que Dios ha instituido para poder tener esta relación con Dios, poder conocerlo, poder acceder a esa vida abundante que Cristo ha venido a darnos y también conocer y tener acceso a la vida eterna, es decir, con quién vamos a pasar la eternidad. Entonces vamos a este segundo episodio que se llama El inicio, el nuevo nacimiento. Punto número 1, antes de la cruz. ¿Qué pasaba antes de que Cristo viniera a la tierra? Tú sabes de que Dios envió a su Hijo a la tierra, Él se encarnó, tomó un cuerpo humano y vino a hacer algo que próximamente lo vamos a ir explicando bien qué cosa fue en sí la obra de la cruz. Sin embargo, ¿cuál era la relación a nivel espiritual que tenía Dios con la humanidad? Antes de la cruz, lo que dice la Biblia es que existía una situación de separación espiritual entre Dios y el hombre. Desde el primer libro de la Biblia, en Génesis, vemos cómo Dios le había dicho a Adán que si es que él desobedecía a Dios, ciertamente morirás, le había dicho. Entonces, lo que le estaba diciendo era que espiritualmente se iba a separar de él, porque vemos que Adán desobedece, pero no muere en el acto físicamente. Sin embargo, una separación. Esa separación del dador de vida, de la fuente de vida que es Dios, es conocida como muerte. En este caso con Adán se dio una muerte espiritual y todos los seres humanos obviamente descienden de Adán. Entonces, ¿cuál era la situación de la humanidad respecto de Dios antes de que Cristo viniera? Era una situación de separación espiritual entre Dios y el hombre. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios o están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, más allá de los actos propios pecaminosos, separados de Dios, acá había un problema de naturaleza. Como todos descendemos de Adán, antes de que viniera Cristo, entonces había una separación en el mundo espiritual, en la naturaleza espiritual había una separación con Dios. Todos pecaron, ¿por qué? Porque habíamos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso está en Romanos 3:23. Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia en este pasaje en Romanos 5:12 nos dice que el pecado y la muerte, o sea, la muerte como consecuencia de ese pecado por un hombre, es decir, de Adán, se extendió a todos los seres humanos. Es decir, la humanidad estaba en una condición de muerte espiritual, es decir, separación de Dios. Es cierto que antes de Cristo, Dios había escogido también al pueblo de Israel y con ellos tuvo un pacto especial. Sin embargo, nunca les dijo que ya formaban parte del reino o que iban a estar unidos espiritualmente. Fue un pacto muy especial, el pacto con Moisés, que también, dicho sea de paso, es muy diferente al nuevo pacto que hay hoy en día con la iglesia, con los creyentes hijos de Dios. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, debemos entender algo en primer lugar. Si queremos entender el cristianismo, si queremos entender a Cristo, tenemos que entender que antes que viniera Cristo a la humanidad, antes que Él se encarnara, ¿no es cierto?, y se manifestara a la humanidad estaba en una separación total con Dios, una separación espiritual, no podía tener contacto con Dios. Inclusive hombres de Dios, profetas, gente que amaba a Dios y que podía caminar con Dios. Su situación, digamos, legal espiritualmente era de separación. Tal es así que cuando Isaías, en el capítulo 6, ¿no?, de su profecía, Isaías 6:3, dice, ve a Dios y dice, soy hombre muerto, ¿no?, porque soy un hombre pecador, de labios pecaminosos, en medio de un pueblo de pecadores. Entonces, él reconocía su naturaleza pecaminosa. Dios no podía tener contacto con un ser pecaminoso. Todos los seres humanos
sin Cristo están en condición de separación de Dios, están en pecado. Así se hayan portado bien, así en su propia mente, en su propia justicia se consideren justos. La situación real es de separación con Dios. Es una situación de muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? La solución de Dios es volver a nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos. Y vamos a ir viendo que una de las condiciones para poder experimentar realmente a Dios es que casualmente te consideres muerto al pecado, pero renacido, es decir, que vuelvas a nacer. Mucha gente cree que cuando uno se acerca a Cristo, Dios empieza a cambiarte poco a poco, poco a poco. Y eso es cierto en términos del alma. Nosotros, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo obviamente no pasa nada cuando aceptamos a Dios y venimos a Cristo. En el alma va a haber una transformación, ¿no? De nuestra mente, de nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero en el espíritu, Dios no te transforma poco a poco. Lo que hace Dios es hacerte nacer de nuevo. En algunas religiones orientales esto se conocería, el nombre equivalente podría ser una iniciación, ¿no? A veces hay religiones orientales o esotéricas que hablan de un rito de iniciación. Bueno, en este caso, en el cristianismo se conoce como nuevo nacimiento, es decir, hay un día en que tú vuelves a nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque estabas muerto espiritualmente, ya lo expliqué. Por un hombre que fue Adán entró el pecado y la paga del pecado es muerte, entonces toda la humanidad está en separación de Dios, independientemente de sus actos. Hablo de una naturaleza espiritual. Pero la solución de Dios es el que tú nazcas nuevamente y Él te hace nacer nuevamente. Entonces el punto número 2 es la solución, volver a nacer espiritualmente. Juan, capítulo 3, versículos 2 al 7, dice, hablando de Nicodemo, que era un judío importante, que se le acerca a Cristo y le dice lo siguiente, dice así, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, él se había dado cuenta que Jesús tenía un poder, ¿no? Hacía milagros. Dice, nadie puede venir de parte de Dios, ¿no? O sea, nadie puede hacer estas señales si no viene de parte de Dios, si Dios no está con él. Y Jesús le dice lo siguiente, algo muy importante en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿no? Para poder ver el reino de Dios. Cuando habla de ver está hablando de una percepción, de entender las cosas de Dios. Él no las puede entender porque no ha nacido de nuevo. Entonces Nicodemo está pensando en términos físicos, ¿no? Él dice, ¿cómo puedo meterme al vientre de mi madre de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿acaso, dice, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús contesta en el versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces una cosa es ver y otra cosa es entrar, ¿no es cierto? Aquí le dice entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí vemos que Jesús le dice a Nicodemo, un judío, le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Ya lo he explicado, porque estaba muerto espiritualmente. Tiene que nacer del espíritu. Ahora, ¿de qué espíritu? Porque inicialmente como descendía de Adán, entonces su naturaleza espiritual era de muerte, porque Adán pecó y se separó de Dios. Entonces todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces él tiene ahora que nacer del espíritu, pero ¿de qué espíritu? De Dios, porque Dios es espíritu. Entonces ahora cuando vuelve a nacer, pero ya no de Adán, sino de Dios mismo, entonces ahí viene lo que se conoce como este nacimiento de agua y del espíritu. Agua implica varias cosas, ¿no? El agua puede implicar un bautismo, quiere decir una naturaleza, estar inmersos en una naturaleza. Y del espíritu también, porque ahora en cuanto a la naturaleza espiritual ya no vamos a descender de Adán, sino que hemos muerto a esa naturaleza
y más bien estamos ahora naciendo de la naturaleza misma de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Mucha gente dice, no, pero yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No es cierto, ¿no? La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tenemos que nacer de Dios para ser considerados hijos de Dios. Vamos a ver algunos pasajes más rápidamente. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces eres una nueva criatura cuando naces de nuevo por Cristo Jesús. Timoteo 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces ya aquí ya nos está hablando de algo más, ¿no? Una regeneración. Volvemos a ser generados, nos regeneramos y por la renovación del Espíritu. No está hablando del alma, está hablando del Espíritu, que hay una transformación, o sea, nacemos de nuevo. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Luego vamos a ver cómo el paralelo, ¿no? Del nacimiento de Cristo y luego vemos su resurrección y nosotros estamos unidos a esa resurrección. Así como Él murió y ahí con Él muere todo lo que significa el pecado, porque Él lleva nuestro pecado, cuando Él resucita nosotros hemos resucitado con Él, con Cristo Jesús. 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, para poder ser justos a los ojos de Dios, necesitamos nacer de Dios. 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y finalmente Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, y eso lo subrayo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, si tú recibes a Cristo, obviamente como tu Señor y Salvador, puedes tener el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Salvador. Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice así, entonces, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿de qué hemos hablado en este episodio? Hemos hablado de nuevo nacimiento. Eso yo quisiera que tú te pudieras enfocar en esto, ¿no? El cristianismo implica un nuevo nacimiento. Es cierto que hay una transformación del alma que la vamos a explicar después, pero a nivel de espíritu no existe una transformación, sino un nuevo nacimiento, muerte y vida de resurrección. Amén. ¿Cuál es la clave para esta parte del cristianismo? Y este episodio va a durar un poquitito más, un minutito más probablemente. Pero te voy a decir de una vez, la clave para empezar a experimentar la vida cristiana es considerarte muerto. Porque si queremos que la vida de resurrección de Cristo fluya en nosotros y se manifieste, primero tenemos que considerarnos muertos. Nadie puede resucitar si no ha muerto primero, ¿no? Romanos 6:4, con esto vamos a ir terminando. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, hemos nacido de nuevo. Para nacer de nuevo tiene que haber una muerte primero. Nosotros hemos muerto a nuestra vida anterior, nuestra vida espiritual de separación de Dios, ¿no? Y la clave, vamos a poner un versículo clave en esta parte que es Romanos 5:6. Dice lo siguiente, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, ahí está la muerte, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, ¿cuál es la liberación que tenemos contra el pecado? Para que ya el pecado no siga siendo, no nos esclavice el pecado, es considerarnos muertos. Esto lo vamos a explicar muy bien en el siguiente episodio. En este episodio lo que queremos es que tú entiendas que existe un nuevo nacimiento y yo te quiero invitar a que tengas ese nuevo nacimiento en este momento. Ojo, no existe una preparación para el nuevo nacimiento. A veces la gente dice, no estoy preparado todavía para... No necesitas estar preparado. Lo que necesitas es reconocer que Jesús es Salvador y que tú necesitas ese Salvador. Entonces vamos a hacer esta oración
te pido que te concentres y que hables esto que vamos a decir. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, reconozco mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú le enviaste a Jesús por mis pecados, para morir en la cruz por mis pecados y los de toda la humanidad, y que al tercer día tú le resucitaste de entre los muertos. Creo ahora, conforme está escrito, que tú perdonas mis pecados y yo vengo a vida. Yo nazco nuevamente espiritualmente y soy considerado tu hijo. Te doy gracias por mi nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner también ahí un correo electrónico para que nos escribas. Si has hecho esta oración y quieres recibir consejería o quieres que te ayudemos en tu vida espiritual, nos puedes escribir. Soy el pastor José Ortega y esta es la Casa de Poder, la Iglesia La Casa de Poder en nuestro programa Cristianismo para Todos. Nos vemos en el siguiente episodio.